A esta hora tengo el gustazo de conversar con una mujer extraordinaria que canta como Los Ángeles, una de las voces más lindas de Cuba, una melodía, un timbre que enamora, que seduce y que además se preocupa mucho, pero mucho, pero mucho, algo que agradecemos, por escoger su repertorio. Es un gustazo conocer y conversar a Aide Milanés. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Es un placer estar aquí contigo y bueno, yo también te admiro mucho por tu trabajo. Mira que tenía deseo de conversar contigo. Cuando yo hice la lista de las primeras personas que iban a venir a este programa, cuando comenzamos en diciembre, tú estabas en la primera semana, pero hubo unos vientos plataneros por ahí que decían, ay, que el COVID-19, que estuvieron cerca de personas contagiadas. Sí, mi esposo estuvo con el COVID. Y te agradezco mucho por tu responsabilidad y tu sinceridad, porque la gente se contagia o no se contagia o está cerca, claro. Y lo peor es que ni lo dicen. Sí, hay que tener responsabilidad con eso. Pero no lo pasaste tú. No, yo al final no lo pasé. Pero bueno, estaba ahí, tú sabes, no. Pero eso, no está hablando de un sistema inmunológico fuerte. A lo Milanés. A lo Milanés, así mismo. ¿Es cierto que debutaste en aquel disco hermoso cuyo título es Canto a la Abuela, aquella vocecita que cantaba Padre Nuestro que estás en los cielos? ¿Ese eres tú? Sí, circundado de gloria inmortal, esperanza del alma que eleva al amor y a la ciencia un altar. Qué cosa tan bella. Qué bonito. Eso, imagínate, eso es una historia de mi padre, que su abuelita lo llevaba a la iglesia espiritista todos los domingos. Entonces, su abuela lo crió los primeros años de su vida y él le hizo una canción a su abuelita y a Bayamo. Y entonces ahí, cuando le hizo esa canción, me pidió que yo cantara ese fragmento, más bien esa cancioncita cortita, ¿no?, que él cantaba en la iglesia. Los grandes poetas le llamaban a eso intercalar dentro del cuerpo de la canción. Hay unos que decían, es un bello exergo, una introducción, pero musicalmente encajar de esa manera obliga a tener una afinación perfecta, que es algo que a ti te distingue y que agradecemos mucho. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Yo tenía 10 años. 10 añitos. En ese momento, sí. Ese fue un disco que sonó muchísimo. Sí, fue un disco lindo. Fue mi primera experiencia en el estudio. Después mi padre, cuando cantaba en vivo, me invitaba a subir al escenario. Bueno, yo no sé si puedo decir esta palabra. Dila. Me cagaba. Sí. Me cagaba porque era muy tímida. Yo he tenido que lidiar con mi timidez y bueno, esos fueron las primeras experiencias que tuve, ¿no?, en el escenario. Pero fue muy lindo, ¿no? Fue muy lindo para mí. Creo que fue un ¿El privilegio. nombre de Aide viene de alguien en la familia? ¿Había Aides en la familia? Tiene que ver con Aide Santamaría. Directamente. Sí, porque bueno, ella realmente fue una persona que apoyó mucho a mi padre en sus comienzos y ella se suicidó poco tiempo antes de que yo naciera. Marcó a toda una generación. Exactamente. Fue como un refugio para poetas malditos de entonces, para trovadores que no se sabía dónde iban a llegar. Así mismo. Y esa mujer tuvo la sensibilidad de entender que eran grandes almas para el país. Así mismo. Sí, yo pienso que ella fue una mujer valiente, ¿no?, con sus oscuridades y su forma de pensar en ese momento, ¿no? Pero evidentemente fue una mujer que tuvo el valor de apoyar a mucha gente que en ese momento no eran censuradas, las querían apartar y bueno, evidentemente después sufrió una gran decepción y por eso se quitó la vida, ¿no? Fue tremendo, muy dramático, sí, como todo lo que viene de Cuba. Así mismo. Sí, es triste, pero es así. Nos ha tocado eso. Nos ha tocado una historia muy, muy fuerte, llena de drama y de engaños y de cosas muy, muy tristes. Para mí fue muy fuerte, no tanto como para ti y para los tuyos, cuando de golpe recibimos la noticia terrible de tu hermana Suilén, que fue como un golpetazo para la gente, porque no era una gente que estaba en el espectro de todo, pero yo sí sé completamente que era una mujer muy amplia, muy íntegra, muy de moverse en muchas aguas, tan plural en la música como en la vida. Cuando tú revisas su registro y dices, espérate, que estuvo con Adalberto y Susón, estuvo en Monte de Espuma, estuvo en los grupos de pop, era una todoterreno. Sí. ¿Cómo recuerdas tú a Suilén? Bueno, Suilén es mi hermana, es una de mis hermanas mayores.
estuvimos muy cercanas durante mucho tiempo, andábamos mucho juntas, teníamos una gran empatía, nos queríamos mucho. Y era una mujer muy espontánea, muy apasionada, muy linda, era una mujer muy bella y muy talentosa también. La gente la recordaba tanto en aquellos años de Monte de Espuma. Sí, Monte Espuma fue como un momento álgido, ¿no?, en su Porque es que en carrera. Cuba no teníamos eso. Era de repente un formato que era famoso, conocido en el mundo como estructura, y en Cuba, que viene de la música tradicional, de la timba, de ver más de lo mismo, de repente aparece aquella manera de cantar, de empastar las voces completamente distintas. Sí. La gente decía, bueno, pero qué yuma está esto, qué bien. Sí, fue un trabajo muy bonito. A mí me gustaba mucho ese trabajo en Monte Espuma y yo estaba en ese momento, era adolescente, ¿no? Y las veía y eran como un paradigma, ¿no? Para mí, esas muchachas bellas así, bailando y cantando. Me gustaba mucho ese proyecto. ¿Ahora estás viviendo en el sur de la Florida? Sí, estoy por ahí cerquita de la universidad, de la FIU. Y bueno, recomenzando mi vida, ¿no? De alguna manera, creo que ha sido una gran oportunidad para mí, para mi familia, para mi esposo, mi hija sobre todo, que creo que es la que más va a poder... Merece esa oportunidad. Sí, va a poder vivir esa gran oportunidad, ¿no?, de poder estudiar aquí. Acabo de entrar ahora a una magnet de artes visuales, estamos muy contentos con eso. Y nosotros estamos como ya empezando a sentirnos un poco más adaptados, ¿no? Porque como quiera que sea, es duro recomenzar una vida en un nuevo lugar, ¿no? ¿Has estado viviendo en muchos espacios del mundo o esencialmente has estado en Cuba, España? Realmente yo nunca me había ido de Cuba. Yo había viajado, ¿no?, por trabajo, pero nunca había tomado la decisión de salir de Cuba. ¿Sí? Realmente yo hice todo lo que pude por no irme nunca, ¿no? Y creo que ya hasta que ya no pude más, ¿no? Y vine para acá. Hay un apellido fuerte que pesa en tus espaldas. Sí. ¿Cómo llevas con esa carga? ¿Cómo estás lidiando con eso, Aide? Chico, eso ha sido todo un proceso, ¿no? He pasado por diferentes etapas. Al principio de mi carrera fue difícil, ¿no? Porque yo empecé en la música en el año 99 con el cuarteto Bernal López Nussa, luego hice mi primer disco como solista y en un principio fui como muy rebelde con eso, ¿no? No quería que figurara mi apellido. Mi primer disco se llamó Aide solamente. Eso fue difícil porque la disquera quería como sacarle partido a mi apellido, ¿no? Yo decía, no, yo soy Aide, yo no... Y es que de alguna manera yo necesitaba pues que la gente me reconociera por lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y esa cosa del apellido era como un impedimento para que eso sucediera, ¿no? Fue como difícil porque yo no sabía cómo manejar esa situación. Yo era muy joven, tenía 20 años. Entonces, de todas formas, eso fue un poco inútil porque al final todo el mundo me preguntaba por mi papá y fue un momento complicado, ¿no? Pero bueno, seguí trabajando, seguí haciendo mis cosas, seguí trabajando en mí. Comencé a componer, hice otros trabajos discográficos y creo que fui logrando poco a poco crear un sello propio, un canto propio, un estilo y la gente empezó a reconocerme por mi trabajo, ¿no? Y poco a poco yo fui también asumiendo mi apellido y asumiendo a mi padre sin sentir ese pudor, ¿no? Era como un pudor de esa cosa de la hija de Pablo. Y bueno, hasta el momento que decidí también hacer un disco con él, porque dije, bueno, mi padre está enfermo, mi padre va a morir y nunca voy a tener un proyecto con él. Un discazo. Un disco lindo, la verdad. Precioso. Muchas gracias. Me alegro que... Es un disco precioso. Me alegro que lo hayas disfrutado. La selección del repertorio no podían ser otras que esas canciones. Muchas gracias. Fue un disco excelente. Yo lo disfruté mucho porque me pasé toda la vida queriendo hacer mis cosas. Alguna vez compartimos, ¿no? Yo en un concierto le invitaba y cantaba conmigo una canción. En un concierto de él me invitaba a mí. Pero fíjate que cuando yo le propongo hacer el disco con él, él me dice, ¿verdad? ¿Quieres hacer un disco conmigo? Porque él estaba ya como acostumbrado a que yo quisiera coger mi camino, ¿no? Y le dije, sí, claro, vamos a hacer un disco juntos. Dice, que canta. Sí, yo quiero cantar contigo, quiero disfrutar la parte buena
¿no? De ser tu hija y de ser música igual que tú y de haberme criado contigo y haber aprendido de ti todo, ¿no? Es tremendo.